Hola, muchas gracias. Muchas gracias por la presentación y gracias a todos los que están aquí. No es tan obvio en esa situación que estamos en este momento, que realmente le están dedicando su tiempo. Realmente estoy muy agradecida. Realmente uno de los temas de emocionalmente contagioso, el tema de contagio emocional es un tema que hoy día más que nada es bastante discutido, bastante investigado, dada la coyuntura que lo vamos a ver hoy día. Pero yo quiero un poquito compartir con ustedes por qué investigo o trabajo en el tema de emociones, inteligencia emocional y hoy día más en contagio emocional que me llamó mucho la atención últimamente. El tema es que, como pueden escuchar, soy extranjera, vivo en Perú más de 10 años, soy de origen de Israel, y cuando llegué acá trabajé en diferentes empresas internacionales, y de ahí cuando decidí hacer mi doctorado, uno de los temas que pensaba, ¿cuál va a ser mi pasión? ¿Qué temas realmente me interesa estudiar? Y como soy una persona que realmente trabaja en otros países, me interesaba mucho entender cuáles son los factores que hacen que un profesional que trabaja en otros países es exitoso. Por lo tanto, empecé a trabajar sobre el tema de expatriado, empecé a leer, tratando de entender qué hace que son exitosos más de los otros. Y había diferentes temas, había temas de adaptación cultural, el tema de la familia, el tema de capacidad cognitivas, el tema de profesionalismo, pero me llamó la atención que el tema de las emociones no está. Y este fue al inicio cuando realmente decidí, ok, voy a tratar de ver si realmente la inteligencia emocional puede predecir el éxito de la gente que trabaja en otros países. Porque hay muchos estudios sobre profesionales que trabajan en un país. Dado esto, cuando empecé a investigar, los resultados eran bastante interesantes y efectivamente, cuando un profesional tiene mayor inteligencia emocional, puede manejar situaciones de incertidumbres mucho mayor que otras personas que no lo tienen. Y con eso realmente empecé a estudiar bastante el tema de emociones y últimamente, como mencioné, del contagio emocional, porque realmente a los 2 años que estamos viviendo esta coyuntura, el hecho que estamos interactuando con nuestros colaboradores de otra forma, que no es necesariamente presencial, tiene un impacto importante. Y también la situación es bastante delicada. Por lo tanto, el tema del contagio emocional o que el líder que puede contagiar emocionalmente es un tema que me gustaría compartir con ustedes. Y lo que vamos a hacer hoy día, y ojalá que se mueve, ok, y lo que vamos a hacer hoy día es, vamos a tratar de dar a nosotros un espacio de permiso a sentir, vamos a hablar un poquito sobre el contexto, hablamos sobre liderar desde las emociones, cuál es el contagio emocional que tiene que ver con las ventajas y desventajas y algunas reflexiones. Voy a tratar de hacer esta presentación o compartir con ustedes lo más rápido posible para dejar bastante espacio para interacción entre nosotros, especialmente para mí también para aprender de ustedes, porque cada comentario de ustedes para mí hace crecer. Entonces vamos a hacer una pausa y pensando que nosotros tenemos un regalo de 1 hora y esta hora es solamente para nosotros. Y vamos a dar a nosotros un permiso de sentir. Entonces lo que voy a pedir de cada uno es tratar de expresar cómo se siente en este momento. Y lo que vamos a hacer es como hay un cuadradito que ustedes ven que se llama Mood Meter o estado de ánimo. Al lado izquierda, en la Y, está la energía, que puede ser muy baja o muy alta. Por otro lado, abajo está el placer o el agrado, que puede ser nada agradable o muy agradable. Entonces, lo que les pido a ustedes en 2 segundos, no más, sin pensar demasiado, totalmente sin pensar demasiado, ubicar dónde están ahorita y ponerlo en el chat. Tenemos como 2 minutos. ¿Dónde están? ¿En qué cuadrado? ¿Y en qué cuadraditos de los cuadrados? ¿No? Valga la redundancia. ¿Dónde están? A ver si lo puedo leer en el chat. Si no, le voy a pedir que me ayuden porque no puedo. Sí, tenemos algunas respuestas. Amarillo, amarillo, rojo. Es importante identificar amarillo Azul. alto, amarillo bajo,
Azul alto, azul bajo, indican bien en qué cuadraditos están en amarillos, ¿ok? Amarillo bajo nos dicen, amarillo alto también, Ok, amarillo alto. ok. ¿Quién dijo el azul? ¿Dónde está en el azul? Tenemos varios amarillos altos y el azul era azul alto. Ok, perfecto. Entonces, si ya tomamos esto, vamos a ver cómo estamos. Porque lo que estaba en el azul trata de ver dónde está, en qué emoción se ubica. Y lo que está en el amarillo alto o bajo, también tratan de ver en qué emociones se ubican. Porque esos cuadrados que nos están dando, porque lo que está en el amarillo muy alto, quiere decir que está de full energía y muy agradable. Y lo que está en el amarillo, en el amarillo mediano, quiere decir que está agradable, está con energía, pero está bien. Y el azul, por ejemplo, que está el azul alto, está una sensación de una nada agradable, pero con energía. Estos aspectos que tenemos son elementos importantísimos para entender en qué estamos y para qué lo necesitamos. Porque muchas veces las emociones son una forma de tratar de entender qué te hizo sentir así. Me está un poquito cargando mal. Un momentito. Vamos a ver si logro. Porque las sensaciones, ok, han dicho que están en azul amarillo, alto, han dicho que están en azul, alto o bajo, pero ¿qué te hizo sentir así? ¿Por qué se sienten en amarillo alto? ¿Cómo manifiesta estas emociones en comportamiento? Cuando una persona está en alto amarillo, ¿cómo se manifiesta? Reflexionen un ratito sobre ustedes, porque es un ejercicio que hace conocer y ser mucho más consciente en qué están. ¿Y por qué es importante? Porque es importante entender que las emociones, todas las emociones son importantes. Hoy día no hablamos sobre emociones negativas ni positivas, hablamos sobre emociones que son cómodas o incómodas, porque todas las emociones tienen su rol. Porque generalmente cuando estamos en el amarillo, estamos muy altos, es un espacio, las emociones nos permiten inspirarnos, ser creativos, tener lluvia de ideas. Y cuando estamos justamente en el rojo es importante y tiene diferentes roles. Y a veces sí necesitamos estar allá, aunque no es tan cómodo. Por ejemplo, cuando hay una lucha, cuando hay manifestación, cuando hay discusión, cuando necesitamos ser muy, muy alertos, cuando hacemos un análisis crítico. Y cuando estamos en el azul, necesitamos mucha tranquilidad. Y esa tranquilidad nos deja una energía muy baja. Por lo tanto, esa forma de concentrarnos nos permite analizar con mucho más tranquilidad en nuestros análisis de problemas. Y cuando estamos en verde, la autoevaluación, ganar en concurso, te permite hacer los dos. Por lo tanto, el mensaje que quiero decir ahorita es que cuando nosotros ahorita, hoy día, tenemos nuestros regalos de los próximos 50 minutos que estamos juntos, tratan de ver, y realmente lo que dicen los estudios, que cuando estamos en una charla, en una conferencia, compartimos información, este cuadradito, esta ubicación de satisfecho, feliz, agradable, a gusto, son las emociones óptimas para realmente poder compartir y poder aprender y poder estudiar juntos. Porque cuando estamos excitados o cuando estamos muy estimulados, es muy difícil concentrar. Y cuando estamos en pánico y cuando estamos tóxicos o ansiosos, tampoco no nos sirve. O cuando estamos depresivos o cuando estamos en paz, tampoco no nos percibe tener una alerta o un nivel de atención. Por lo tanto, la invitación a ustedes es tratar de estar en este cuadrito, en estos tipos de emociones. ¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Y qué hacer para realmente podemos quedar en ese cuadradito? Entonces, vamos a tratar de reflexionar en esto y hay diferentes estudios que han mostrado que se llama el PRIM como algunas recomendaciones que cuando yo tengo una emoción no deseada, trato de prevenir, trato de descansar. Cuando yo quiero reducir emociones no deseadas, trato de hacer algunas actividades físicas, trato de ver mirada positiva.
Y cuando quiero iniciar una nueva emoción, trato de animar o tener un ánimo a través de una música. Cuando quiero mantener todo el tema de actividad física y estiramiento es muy importante. Cuando quiero promover, no es malo llamar a otra persona que sé que me pueda orientar y ayudar en estos aspectos. Entonces, el mensaje acá es que las emociones son importantes, las emociones tienen un rol muy importante y todo lo que necesitamos, y siempre necesitamos diferentes tipos de emociones, porque no existen emociones malas o buenas, lo necesitamos. El tema es realmente estar inteligentemente, capacidad realmente de manejar y gestionar. Tomando ese tema de este pequeño ejercicio, vamos a ponernos en contexto. ¿Y por qué ponernos en contexto? Porque el contexto que vivimos hoy día es un contexto que sí involucra emociones y realmente no lo podemos ignorar. Entonces, si hablamos sobre el contexto actual, si hablamos en el COVID y ojalá el post-COVID, pero algunos ya no sabemos si es COVID o post-COVID o estamos yendo allá, pero estamos un poquito, una época de un poquito en calma. ¿Cómo realmente el post-COVID afecta la experiencia de los colaboradores y los líderes? Porque definitivamente la VUCA siempre existía, pero la incertidumbre y la ambigüedad recibe hoy día otra dimensión. Y si tomamos en cuenta el contexto local de nuestros países hoy día, te imaginan la incertidumbre y ambigüedad sumando lo que hay a nivel global y lo que está afectando a nosotros. Esto genera inseguridad, estrés, ansiedad, que todos tenemos, que realmente el manejo es muy importante. Entonces, habían bastantes estudios durante la pandemia y siguen los estudios para tratar de entender si hay algún cambio, qué está pasando con nuestros colaboradores y qué preocupaciones tienen para saber manejar cómo están. Y un estudio interesante, lo que está mencionando en este estudio es que cuando preguntaron a la gente en 2021 y 2022, ¿cuáles son las 10 principales preocupaciones que las personas tienen en la mente? Una de las cosas, y como ustedes pueden ver, que las 4 principales es seguridad financiera, la capacidad realmente de poder mantener mi familia, el tema de salud y bienestar, el tema de familia en general. Y de verdad, productividad y trabajo no eran tan primordiales como los otros. Esto quiere generar a nosotros consecuencias importantes cuando estamos hablando de cómo manejamos esa situación con nosotros. Y cuando preguntaron a los CEOs, realmente, ¿cuál es tu mayor desafío? Como pueden ver, ya no es rentabilidad, ya no era marketing, sí es importante, pero un desafío es el well-being, el bienestar. Puede ser un desafío porque nunca lo hemos tratado de una manera tan intensa y puede ser desafío porque realmente pasa a ser primordial para la gente para que puedan generar después rentabilidad de la empresa. Entonces son 2 aspectos que llamaron la atención, que realmente la gente se preocupa por el bienestar. Tomando esos aspectos, preguntan a la gente realmente qué necesitan. ¿Qué necesitan para lograr estos elementos? ¿Qué necesitan los colaboradores? ¿Qué necesitan el líder? ¿Qué necesitan las empresas? Y acá los resultados de McKinsey eran bastante interesantes, porque lo que ellos dicen, ok, nosotros todos sabemos que cuando hay crisis personal o profesional, nosotros lo que estamos haciendo, entramos en un estrés. Y este estrés nos afecta psicológicamente y este estrés nos hace fight y flight, como luchar y acción, huir. Pero cuando hay incertidumbre, cambia un poquito las reglas de juego. Cuando hay incertidumbre, no estamos buscando luchar y acción, porque cuando hay incertidumbre, lo que estamos buscando es acción y conexión. Quiere decir, estamos buscando las relaciones interpersonales, la conexión social, estamos buscando la confianza, porque la incertidumbre es tan grande que realmente necesitamos agarrar en algo, necesitamos un soporte. Y por lo tanto, el incertidumbre que nosotros vivimos, esa confianza, esa conexión social pasa a ser primordial. El estrés ya es parte, pero ya sabemos manejarlo. Pero la incertidumbre de esa sensación es difícil. ¿Se imaginan ustedes cuando ustedes hacen un cambio organizacional? El cambio organizacional, uno de los aspectos más difíciles es
cómo genero realmente que la gente, cómo yo bajo la incertidumbre para que la gente se sienten parte de y se siente lo que está pasando. Porque mucha de la resistencia al cambio es por la incertidumbre, por no saber qué va a pasar. Entonces, tomando esos aspectos, también hay un estudio que creo que todos nosotros conocemos de la pirámide de Maslow, y todos conocemos que realmente esta pirámide dice, mira, de verdad, voy a regresar, esta pirámide dice, mira, Maslow dice desde 43, dijo, mira, hay necesidades fisiológicas y esas necesidades fisiológicas tienen que ser cumplidas y esa es una condición para en la necesidad de protección, de afecto, de pertenencia, estima y ser sean importantes. Entonces, la sensación de sentir seguro, que tengo las necesidades básicas, es algo importantísimo. Y creo que todos nosotros ya hace tiempo no hemos dado importancia a esas necesidades porque ya lo teníamos. Y realmente nos preocupamos en las organizaciones en desarrollo de carrera, en estima, en capacidad, gestión de talento, todos esos aspectos que son importantísimos. Pero parece que hoy día las prioridades se han cambiado un poquito, porque ya estamos regresando a la base, ya estamos regresando a las raíces. Porque el que la gente realmente necesita hoy día es esas necesidades básicas que tienen que ser satisfechas porque ya no estaban, porque ya tenemos duda, porque ya están amenazadas. Por lo tanto, la gente tiene que sentir cuidado, tiene que sentir seguros, tiene que tener las condiciones básicas financieras, de salud, personal, familiar, para realmente sentir bien. Tienen que sentir apoyados, conectados, tienen que sentir con bienestar. Tomando estos aspectos de Maslow que estamos retrocediendo a cosas básicas, también nos está diciendo, ok, para tener esto necesitamos estos elementos. La gente dice, para realmente tener necesidades básicas necesitamos seguridad y protección, necesitamos cuidado, necesitamos empatía, necesitamos compasión, necesitamos también relaciones, conexiones, necesitamos cercanía, necesitamos camaradería y también cultura y valores. El hecho de que en la cultura hay seguridad psicológica, que creo que muchos de ustedes han escuchado y ahorita ya es un tema que ha sido hace años como parte de la organización, pero hoy día seguridad psicológica le da a la gente esta capacidad que realmente puede sentir cómodos y puede sentir parte de y puede sentir que pueden hacer lo que realmente pueden pensar. Todo este tema de inclusión es algo importantísimo y tengo un tema muy primordial. Lo mismo es mi propósito de vivir, la conversación, la comunicación. Tomando todos esos aspectos de la incertidumbre que buscan acción y conexión, tomando todos los aspectos de las necesidades que tienen que ser cumplidas o satisfechas, cuando estamos como retrocediendo las necesidades básicas de nosotros, nos vienen realmente desafíos importantes. Y esos desafíos dicen, y los resultados también de los estudios están mostrando es, que cuando los colaboradores perciben que el líder y la organización están respondiendo de manera satisfactoria al hecho que ellos tienen trabajo seguro y protegido, que tienen relaciones de confianza, que hay inclusión, cohesión social, y realmente la gente se siente que su contribución, su propósito está realizado, los resultados son bastante interesantes. Y es lo que han mostrado que en 2020, que cuando las organizaciones se preocupan, o los líderes también, por esos 4 aspectos, la eficacia del trabajo aumenta, el engagement aumenta 4 veces más y el bienestar que la gente percibe 6 veces más. Esos resultados realmente son importantes, porque cuando la gente percibe que hay estos pilares en la organización que satisfacen sus necesidades, esos aspectos son aspectos que realmente le dan resultados importantes a nivel profesional, a nivel personal y a nivel organizacional. Por lo tanto, cuando estamos pensando en esto, llegamos también para pensar, ok, ¿cuál es el rol del líder? Y sabemos que el rol del líder, además de cumplir con los objetivos, y para cumplir con los objetivos, tiene realmente de cumplir o satisfacer las necesidades que necesita la gente. Y por lo tanto, el líder humano o auténtico hoy día es uno de los
skills o capacidades que tiene el líder que realmente se busca en él. Y una de las capacidades más importantes para llegar a ser humano auténtico, lo que estudios dicen que la inteligencia emocional o la capacidad del líder de procesar sus emociones y las emociones de los demás, es una de las habilidades más importantes que hoy día están contando y hasta seleccionando los líderes. Y además de esto, sabemos que los líderes no pueden ser aislados, no pueden solamente trabajar de manera cognitiva pensando sobre los resultados muy tangibles, sino también trabajan con sus emociones. Por lo tanto, esos dos aspectos nos llevan hoy día a trabajar sobre las emociones en general. Y cuando hablamos sobre emociones, eso es un tema que puede ser muy grande. Me imagino que muchos de nosotros sabemos del tema de emoción, habla sobre movimiento, impulso. Las emociones nos mueven, es nuestro drive. Y eso es, de verdad, es uno de los estudios más interesantes que dicen que más del 70% de nuestra capacidad de tomar decisiones es a través de las emociones. Por lo tanto, cuando nosotros tomamos esas decisiones y cuando tratamos las emociones, sabemos que las emociones es una reacción fisiológica y psicológica, podemos decir que tienen varias propiedades. Una de las propiedades es que son universales. No solamente nosotros tenemos, sino también los animales. Y los animales tienen los 6, como nosotros, principales universales emociones. Este tenemos en cualquier cultura, en cualquier aspecto, en todos los animales y todos los seres humanos. Entonces, esas 6 emociones también existen en las personas. Y cuando nosotros estamos mirando y podemos identificar esas emociones, ustedes pueden hacer un ejercicio pequeño con ustedes para ver quién tiene miedo, quién tiene sorpresa, aversión, ira, alegría o tristeza, que es un ejercicio que siempre hacemos. Lo que pueden ver también es que cada una de esas emociones, a ver, ¿por qué no me da? La ira, el miedo, la aversión y todos esos aspectos, a veces nos confundimos, porque el miedo y la alegría pueden tener de repente los mismos aspectos, pero si vamos a ser muy finos y entender cuál es la diferencia, podemos ver que en el miedo y la sorpresa hay diferencia en los ojos, en la manera de expresar. Entonces la invitación a ustedes es también entender que las emociones son universales y lo podemos identificar. Y hay hoy día bastantes técnicas para identificarlos. Lo mismo como hemos dicho sobre los animales. Las emociones, hay más de 100 emociones. Entonces, imaginen ustedes, y ustedes hacen un poquito con ustedes mismos reflexión de cuánto emociones realmente ustedes están expresados. Yo creo o estimo que, como todos nosotros, más de 20 emociones es realmente de más. Si nosotros expresamos más de 10 o 15 emociones, esa es realmente una capacidad importante. Y la razón es que nosotros no podemos usar o no usamos suficiente vocabulario emocional es porque nunca nos han preparado y no fue algo como parte de nuestros estudios o nuestra preparación en casa o en la escuela. Y además, no estamos acostumbrados a expresarnos con las emociones, más aún en las empresas. Entonces, imaginan que nosotros podríamos tener un vocabulario expresando de manera muy fina lo que nosotros sentimos y lo que se siente el otro. También las emociones tienen diferentes niveles. Pueden ser muy intensos, pueden ser menos intensos, pueden combinar entre ellos y también pueden desarrollarse. Yo puedo sentir alerta y llegar a ese nivel de alegre, o puedo sentir triste y llegar a nivel de apático. Por lo tanto, tenemos que entender que las emociones son muy dinámicas. Tomando estos aspectos también en las culturas, y eso es algo que yo viví en mi propia experiencia, porque realmente hay emociones que realmente pueden variar entre grupos cuando expresamos, cómo expresamos, qué es tabú y qué no es tabú. Por lo tanto, por ejemplo, culpabilidad, vergüenza, es un tabú en algunas culturas. Y eso es algo importante entender, que las emociones existen, pero no necesariamente en la manera de expresamos o mencionamos. Y solamente hincapié que emociones no es lo mismo como estado de ánimo, y nosotros sabemos que cuando nosotros sabemos que realmente la emoción es algo muy puntual, es una causa muy externa y es un pico cuando sentimos algo, y por otro lado,
el estado de ánimo es algo mucho más, que dura mucho más, tiene una causa y dura mucho más con el tiempo. Depresión puede ser un estado de ánimo y por lo tanto alegría, esa es una emoción en general. Entonces, el mensaje acá es que todas las emociones tienen un valor, todos son importantes y más aún que las emociones realmente son muy inteligentes porque realmente nos ayudan cuando sabemos usarlas o procesar esta data, esta información, nos ayudan realmente a tomar decisiones mucho más óptimas. Entonces, tomando esto, regresando al liderazgo de la organización, hoy día sabemos que los líderes tienen más, para realmente poder ser exitosos, tienen necesidad de ser más de capacidad cognitiva, de capacidad numérica, sino mucho más allá. Y si nosotros enfocamos en la inteligencia emocional, ella enfoca, o el enfoque principal para el liderazgo es las relaciones interpersonales. Porque una de las capacidades de la inteligencia emocional es generar la empatía e interactuar. Y estos estudios muestran que realmente cuando tengo mayor inteligencia emocional, la gente o los líderes tienen mayor capacidad de prosocial, de comportamiento prosocial, mayor interacciones sociales en temas de calidad, en temas de comunicación, en temas de soporte, mayor relaciones a largo plazo y realmente crea un entorno bastante positivo. Y eso también ha sido probado en scans para ver cómo funciona la mente. Y se ha mostrado que hay mayor actividad del cerebro cuando la gente tiene mayor inteligencia emocional, quiere decir procesan sus emociones. Es lo que quiere decir. La inteligencia emocional es saber identificar tus emociones y procesarlo. Y por lo tanto hay mayor colaboración y mayor interacción social. Entonces, si estamos acá y queremos llegar al contagio emocional, vamos a tratar de atender, ok, entonces es así, ¿cómo gestiono mis emociones y cómo gestiono las emociones de los demás? Y acá le voy a pedir de ustedes hacer un ejercicio conmigo, ok, y lo que voy a pedir de ustedes es controlar sus emociones. Les voy a mostrar algunas imágenes y lo que voy a pedir es, por favor, no expresan sus emociones. Trata de controlar, trata de no mostrar ningún tipo de emociones con ustedes mismos. ¿Ok? Controlan sus emociones. ¿Estamos listos? Vamos a empezar. Ok. Entonces ahora, no sé si se puede abrir los micrófonos y si alguien quiere participar. Entonces, le invito a una reflexión. Primero, ¿qué estrategias han usado para controlar la expresión emocional? ¿Qué han hecho? Si pueden, también pueden escribir el chat y si me ayudan, por favor, leer. O si alguien quiere decir, ¿qué han hecho para controlar las emociones? ¿Qué estrategias han hecho? No sé si funcionó, no sé si funcionó, pero yo traté de no hacer ningún gesto con la cara. Ok, perfecto. ¿Alguien más? Sí, en mi caso, cuando se puso una imagen que fue muy importante para mí en términos de valores, expresé la emoción, o sea, no la pude controlar. No lo podías controlar. Ok. Ajá. ¿Quién más? ¿Qué estrategia han usado para controlar? En mi caso, bloqueé mi mente, me puse en blanco.
Ah, ok, perfecto. Súper. ¿Se acuerdan cuántas diapositivas habían? ¿Se acuerdan? 7. 10. Ok. ¿Alguien más? 12. Ok. ¿Y cuál fue el orden de las diapositivas? ¿Se acuerdan el orden? De impactantes a graciosas. El orden, sí. Y más o menos igual. No, pero el orden, ¿qué fue cada uno de las presentes? Los imágenes, si se acuerdan las imágenes. Sí, las que más impactaron, las que más me impactaron. No, No, no. todas. No, ¿Cuál fue el primero? ¿Cuál fue el segundo? ¿Cuál fue el tercero? ¿Se acuerdan? No, no. Okay. Mira, no sorprende porque realmente lo que yo pedí de ustedes es controlar las emociones. No pedí que ustedes manejan, gestionan, observan. Lo que yo pedí de ustedes es controlar. Como alguien dijo, me puso en blanco. El otro dijo, no me acuerdo. Lo que ha pasado es que ustedes realmente bloquearon esta información. Bloquearon la información que las emociones o las imágenes han transmitido sobre las emociones que están. ¿Por qué? Porque es controlado. Y cuando nosotros controlamos esta información sobre las emociones, estamos reprimiendo y por lo tanto la cantidad de información que nos reciben o que recibimos reduce. Por lo tanto, era muy difícil acordar cuántas diapositivas habían y por lo tanto era muy difícil acordar qué imágenes hacían y cuál fue el orden. Acordamos impactante y graciosas, pero no acordamos cuál fue cada uno. Entonces acordamos en términos generales cuáles han sido, pero no acordamos qué pasa. Entonces, imaginen ustedes tienen colaboradores o tienen colegas o tienen su líder y realmente ustedes no utilizan esta información como parte de su toma de decisión. Utilizan los cuadros financieros, utilizan el estado, no sé, de marketing, las encuestas, pero no utilizan las emociones que se generan en ustedes, en los colaboradores y en general, no sé, en los customers, en los clientes. Estamos perdiendo información. Y emociones son data. Y si no lo integramos en nuestra ecuación de Excel, vamos a decir así, para tomar decisiones, realmente nuestra decisión no va a ser óptima. Y esa es la invitación de entender que nosotros no podemos controlar las emociones. Lo que sí nosotros podemos hacer es regular las emociones, gestionar las emociones, que es muy, muy diferente. Si nosotros lo evitamos o lo ignoramos, perdemos información. Tomando este mensaje en general, porque cuando nosotros reprimimos hay un riesgo de explotar, hay otros aspectos que nos podemos dar, ahorita viene y decir, ok, lo que he tratado de acá de argumentar es decir, mira, las emociones son importantes, existen las emociones, hay universales o no. Si nosotros realmente no gestionamos las emociones, perdemos información y la verdad no vamos a ser óptimos en nuestro liderazgo y en nuestra toma de decisiones. Y acá viene el aspecto de contagio emocional. Lo que quiere decir, ok, ¿cómo integramos estos aspectos y qué impacto tiene contagiar emocionalmente al otro? ¿Y qué impacto tiene el líder cuando contagia emocionalmente al otro? Entonces, los últimos estudios han mostrado diferentes aspectos. Primero, el contagio emocional es como un mecanismo que nosotros actuamos. Y además que es un mecanismo, es como neuronas del espejo. Lo que quiero decir es que esas células nerviosas que nosotros tenemos en nuestro cerebro, estas células que son espejos nos encargan a imitar qué hacen la gente, cómo percibimos, cómo sentimos, cómo interpretamos, y tiene crossover, transmite de manera inconsciente nuestras emociones a los otros. Entonces, ¿se imaginan el rol tan importante y la responsabilidad tan grande que tiene un líder cuando él transmite sus emociones a los demás? Porque es algo inconsciente que lo estamos haciendo. Y los líderes son espejos emocionales. Somos espejos emocionales.
Nosotros tenemos una responsabilidad muy, muy grande porque lo que ven en nosotros impacta a los demás. Y esos sentimientos, esas emociones de los líderes reflejan definitivamente al resto de miembros del equipo. Y si estamos evitando o estamos dando elogios, si estamos destructivos en nuestras críticas o constructivos, si estamos dando apoyo o ignoramos. Cualquier forma que nosotros expresamos nuestras emociones impacta en el líder. Por lo tanto, este proceso empieza con una emoción específica, continúa exponiéndose a los otros de manera totalmente inconsciente a una persona y a los demás. Entonces, cuando estamos viendo este movimiento discreto, cómo una persona puede modelar el estado del ánimo del otro, imaginen el poder que nosotros tenemos para apoyar, para construir con esa gente o con esos equipos o cualquier persona y por ayudar a ellos a desarrollar, crecer y hacer las cosas. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad inmensa entendiendo que realmente no es solamente tema técnico, sino también las emociones y podemos contagiar. Y cuando estamos diciendo que podemos contagiar, se refiere, a ver si me está pasando, que podemos contagiar en diferentes formas. Expresión facial, que es facilísimo. Por ejemplo, yo como persona reconozco que mis expresiones faciales son demasiado expresivas. Y yo tenía que realmente trabajar en esto para entender qué emoción genero y si realmente esta expresión me sirve o no. La reacción fisiológica, el contacto, la interacción social puede ser. Y también toda la reacción neurológica, porque el córtex prefrontal, allá están todo el procesamiento de información de las emociones y la toma de decisión. Es como la mente ejecutiva. Por lo tanto, cuando pensamos en esto, también sabemos que 90% de nuestras formas de comunicar es no verbal. Aunque pensamos que es verbal, no, 90% es no verbal. Entonces, imagina cuando nosotros expresamos emociones de manera no verbal, ¿qué impacto tiene? Y cuando estamos hablando, no solamente transmitimos emociones o contagiamos emocionalmente de manera presencial, cara a cara. Y eso es muy fácil porque estamos practicando en esto, porque la expresión de las emociones es mucho más automática, porque presumimos que cuando la gente presenta sus emociones es auténtico, porque podemos observar el lenguaje corporal, el tono de voz, la expresión facial, el tema de comparación social, ver que está en el entorno. Pero aún más, en el contexto que nosotros tenemos, y si se acuerdan, regresamos al inicio de la presentación, donde dijimos que la gente busca soporte, conexión, buscan manejar la incertidumbre. Entonces, te imaginan que necesitan manejar estos aspectos y tener conexión y soporte online y de manera escrita. Y los estudios dicen, la tendencia es que realmente el mundo laboral, la tendencia de la forma de trabajar va a cambiar y va a ser algo híbrido. No vamos a dejar el online, sino de repente lo vamos a integrar con presencial, pero mayormente va a quedar en muchos aspectos. Entonces, sí se ha encontrado que las emociones sí pueden ser detectadas por email, por texto o por manera virtual de comunicación. Pero lo que más importante es que el nivel de interpretación que la gente interpreta en las emociones es mucho más variado y mucho más diferente de manera cara a cara. ¿Por qué? Porque depende en el texto qué contenido tiene, depende si el texto es confuso o no, las letras, tipo de letras, los signos y negrita. Por ejemplo, a mí cuando yo veo letras en mayúscula, me genera mucha ansiedad, porque me siento que alguien me está gritando. Y cuando veo negros en el camino, también. Y hay algunos que no, que lo ven súper normal. Entonces, ese es el mensaje para entender que realmente las emociones sí contagian, sí transmiten en esto. Y un estudio que han hecho en 2011, y se lo van a repetir ahorita, es un estudio que tratando de ver cómo es a través de las emociones online no verbales, cómo está impactando el equipo de trabajo. Y lo han hecho como role-playing, le han dado
a cada líder un rol. Un líder tenía que ser un líder que expresa emociones escritamente de manera negativa, muy fuerte, llamando la atención. El otro líder mucho más constructivo, con emociones más positivas. Y se han encontrado es que el contagio emocional sí ocurre en comunicación basada en textos. Y por lo tanto, lo que es también otro hallazgo importantísimo, que nosotros percibimos que las emociones incómodas, las emociones negativas, pero lo percibimos dos veces más de la percepción de las emociones cómodas o positivas. Quiere decir que el impacto que percibimos sobre las emociones negativas es mucho mayor. Entonces, cuando estamos hablando sobre estas emociones positivas o negativas, también uno de los estudios que está mostrando es cuáles son realmente las emociones más o menos frecuentes en el trabajo. No se sorprende que podemos ver que la ira es una emoción que percibe, no sé, 3 veces, 4 veces más de la emoción positiva, que es la felicidad. La gente percibe que las emociones negativas, una emoción negativa es mucho más presente o lo sienten mucho más que las emociones positivas. Entonces, las consecuencias de nosotros tenemos cuando nosotros implementamos o transmitimos emoción negativa es mucho mayor. Por lo tanto, vamos a ver un poquito sobre qué quiere decir esas consecuencias. Porque las emociones incómodas, y prefiero llamarlos incómodas porque hemos dicho al inicio, son emociones importantes, son mucho más duraderas, tienen mayor atención, la gente lo percibe porque tenemos esos sesgos. Las personas no son conscientes que lo recibimos, sino solamente después cuando ven las consecuencias o su reacción, son mucho más frecuentes, tienen mayor energía y menos percibimos e interactuamos, menos conexión social con los demás, menos empatía. Y cuando las emociones cómodas o positivas son mucho más cortas, la gente sí consciente que reciben y pueden manejarlo. Entonces, tomando este aspecto, también podemos saber que las emociones, un momentito, que las emociones incómodas lo necesitamos. Lo necesitamos para concentración, para información, pero no lo necesitamos para manejar conflictos interpersonales, porque aumentan los conflictos personales. Pero sí lo necesitamos cuando hay negociación. Tenemos la tendencia, todos los aspectos de relaciones, conexiones interpersonal, en las emociones incómodas no son presentes, sino empeoran esos tipos de relaciones. Por otro lado, en las emociones cómodas o positivas hay mayor interrelación, hay mayor cooperación, hay mayor flexibilidad mental, hay mayor creatividad. Por eso el cuadrito amarillo es un cuadrito muy importante porque muestran emociones muy positivas hasta el extremo. Entonces, para tomar este aspecto y entender y resumir, las emociones sí son contagiosas. Pueden ser mal interpretadas, especialmente comunicación escrita y especialmente online en interacción. Esas emociones incómodas son mucho más contagiosas, acuérdense, por lo menos 2 veces más. Positiva tiene mayor conexión, mayor relación, y la negativa es mayor concentración. Lo que quiere decir es que son importantes, lo necesitamos a los dos, pero cuando nosotros necesitamos conexión social, necesitamos las emociones positivas. Por lo tanto, especialmente en un contexto de incertidumbre. Por lo tanto, cuando nosotros gestionamos nuestros colaboradores, hay algunas recomendaciones. Primero, traten de hacer ese cuadrito que hemos hecho antes, al inicio. ¿Cómo me siento? ¿Cómo se sienten los demás? Se genera conciencia, se genera una empatía conmigo mismo y con los demás. Hay como una regla de promover emociones. Tratan de promover 3 emociones positivas y una negativa. Esta regla de 3 por 1, esa es una regla importantísima, porque las emociones positivas te generan la base para poder realmente trabajar. Muy importante ser consciente del comportamiento no verbal. El rol de ustedes del lenguaje corporal, la expresión, el tono. Y finalmente, hay hoy día bastante estudios, se habla sobre cultura emocional. Cómo generamos una cultura que tiene símbolos, normas, valores, rituales que permiten, que facilitan, que promueven la expresión de las emociones y de las emociones positivas en particular.
Ese es, hasta ahora, quiero agradecerlos y por supuesto, quiero solamente cerrar y decir que realmente cuando integramos nuestras emociones y los otros en nuestro comportamiento, en nuestras decisiones, nuestra capacidad de adaptarse, de tomar decisiones óptimas es mucho mayor. Y esa es la invitación a la reflexión de ustedes y entender que nuestro rol y responsabilidad de contagiar emocionalmente de diferentes formas nuestros colaboradores tienen unas consecuencias importantísimas que tenemos que tomar en cuenta, especialmente en esta época de incertidumbre que va a crecer, que no sabemos todavía qué va a pasar, pero ayudar a la gente realmente a manejar sus necesidades y sus requerimientos en sí. Muchas gracias.